Tenemos el problema 5.4 del libro de Diseño Geométrico de Carreteras del autor James Cárdenas. Nos dice, la figura 5.38 ilustra dos secciones en curvas, separadas 30 metros. Tenemos aquí dos secciones, nos dice que están en curva, por lo que va a existir un sobreancho. Notemos que de un lado mide 4, del otro mide 5, a partir de este eje. Entonces eso quiere decir que la banca mide 8 metros y que del lado izquierdo existe 1 metro de sobreancho. Además, notemos que son parecidos a dos terraplenes sobre una superficie con cierta pendiente, 1 entre 10, y además que esta parte de aquí también tiene una pendiente del 10% en cada sección. Nos pide calcular el volumen de las secciones y nos dice que la respuesta es 991.8 metros cúbicos. Tenemos la primera sección, es esta parte de aquí. Primero también notemos que nos da un talud de un lado y del otro lado va a ser el mismo talud, y vamos a tener que calcular la distancia que existe desde el eje hasta este punto y la distancia que existe desde el eje hasta este punto. Primero voy a calcular esta parte de aquí. Notemos que esta pendiente de aquí dice que está bajando al 10%. Entonces, para transformar esa pendiente del 10% a un número entero, el porcentaje significa que está multiplicado por 100, entonces lo que debemos hacer es dividir para 100, lo que nos va a dar una pendiente de 0.1. Del mismo modo, la pendiente de acá nos dice que tiene 1 de altura y 10 en el eje X, o sea de ancho. Entonces, si recordamos que la pendiente es igual a y sobre x, vamos a tener 1 sobre 10, lo que es equivalente a 0.1. Eso quiere decir que ambas pendientes son iguales. Ahora, interesa obtener las dimensiones de este pequeño triángulo que se forma aquí. Entonces voy a obtener primero esta sección de este triángulo y esta sección de este triángulo de acá. Ambas van a tener la misma altura, ya que tienen la misma pendiente, 0.1, y además vemos que tienen una distancia de 5 metros en el eje X, o sea que van a compartir la misma altura y la misma distancia en X porque tienen la misma pendiente. Entonces, de aquí, de esta fórmula de la pendiente, podemos despejar esta y. Nos va a quedar y igual a mx. Reemplazando, vamos a tener 0.1 de la pendiente por 5, o sea que y va a medir 0.5. O sea, vamos a tener 0,5 en cada lado, lo que nos deja aquí una distancia de 1 metro, ya que esta distancia mide 2 metros. Entonces, si tenemos 0,5, nos sobrará 1 metro. Este 1 metro lo puedo pasar hacia acá y tendría esta altura de este pequeño triángulo. Ahora, del otro lado nos interesa conocer esta distancia y además esta altura, por lo que vamos a hacer el mismo proceso. Sabemos que existen 2 metros, ya que si pasamos líneas, notemos que si obtenemos un triángulo arriba y un triángulo abajo, aquí podemos traspasar este 2 acá. Vamos a decir que existen 2 metros, nos faltaría esta distancia y de cada triángulo que se ha formado. Tienen la misma pendiente y tienen la misma distancia en x, que es 4, por lo que podemos decir y igual a mx. Vamos a tener 0.1 por 4, que es pendiente, por x, y vamos a tener que esta distancia es 0,4, por lo que la distancia total de esto va a ser 2.8, ya que aquí mide 2 más 0,4 más 0,4 va a ser 2.8. Podemos dibujar este triángulo de aquí, lo he dibujado acá. Vemos que tiene un talud de 1 en x y 2 tercios en y, además tiene 1 en y y 10 en x de este lado de acá, y esta altura que la hemos obtenido, que mide 1. Nos interesa saber la distancia en x, la distancia desde aquí hasta acá. Entonces lo que puedo hacer es obtener la pendiente de cada uno de estos lados. Tenemos que la pendiente es igual a y entre x, voy a tener y que es 2 tercios entre x que es 1, voy a tener aquí una pendiente de 2 tercios en esta parte de aquí, y la pendiente de acá recordábamos que era 0,1. Podemos tratar estas dos líneas de este triángulo como ecuaciones de una recta. Tenemos que y es igual a mx más b, por lo que podemos decir que esta recta de aquí, su ecuación para esta línea va a ser 2 tercios de x, ya que es pendiente por x y no tiene ningún valor en b. Va a ser positiva, ya que a cada valor de x se va a ir volviendo positivo, entonces va a tener este tipo de pendiente. Por otra parte, en la parte de aquí, consideramos desde aquí en un plano cartesiano 0, vamos a tener menos 1 cuando esté en este punto, que es menos 1, sería el b, y mx va a ser 0,1 x negativa, porque por cada punto de x se va a ir volviendo cada vez más negativa, por eso está dirigida de esta manera. Si dibujamos esto en un plano cartesiano se verá así. La línea recta será y 2 tercios de x, que cada vez
notemos que cada vez se va volviendo más positiva si tomamos de izquierda a derecha. En cambio, esta de aquí tiene un corte en -1 y cada vez si tomamos de izquierda a derecha se va volviendo más negativa. Por eso menos 0,1x, la pendiente se va volviendo cada vez más negativa y notemos que en un punto se intersectan. Ahí vamos a tener una distancia a partir de 0. Ahí vamos a tener una distancia a partir de 0 en x. Entonces, si igualamos ambas ecuaciones, podemos despejar x y vamos a tener que es menos 1,304. O sea, partiendo desde aquí hacia la izquierda, o sea que esta distancia es 1.3. Entonces he obtenido esta distancia que es 1.3. Ahora del otro lado puedo pasar este triángulo acá. Notemos que tiene 2,8 y ambos taludes. Y acá esta pendiente de acá. Entonces notemos que vamos a tener la misma pendiente de acá, ya que tiene el mismo talud, y la misma pendiente en la parte de acá, ya que tiene la misma pendiente toda esa línea de abajo. Y nos gustaría encontrar esta distancia en x. Entonces tenemos la ecuación de la recta y podemos trabajar con y menos 2/3 de x. Será negativa porque midiendo de izquierda a derecha vemos que cada vez se va haciendo más negativa. Entonces debe ser negativa. Y armando una función para esta de aquí, vamos a tener que y es igual a menos 2,8, ya que si ponemos un 0 acá, vemos que llega hasta menos 2,8 y además se va volviendo cada vez más negativa, por lo que será menos 0,1 x, que será su pendiente por x. Si lo hacemos en una gráfica, vamos a tener una gráfica de esta manera. Notemos que esta línea morada es esta ecuación de aquí, que tenemos menos 2/3 de x, que cada vez se va volviendo más negativa, y acá tenemos esta línea naranja que va a ser esta ecuación de acá, que tenemos y que empieza en menos 2,8, que está aquí menos 2,8 y cada vez se va volviendo más negativa con esta pendiente. Notemos que en un punto se intersectan. Podemos igualar ambas ecuaciones para obtener ese punto y podemos despejar x y vamos a tener que es 4,94. Entonces esta distancia de aquí es 4,94. Notemos que obtuvimos esta distancia de aquí 4,941 y acá 1,304. Podemos entonces decir que acá existe a partir del eje una distancia de 6,304 y acá 8,941 a partir del eje. Ahora, para obtener el área de esta sección transversal, primero notemos que vamos a usar la regla de las cruces. Tenemos y entre 0, que y aquí tenemos que mide 2. Entonces será 2 entre 0. Siguiendo del lado derecho, notemos que y mide 2,8 y x mide a partir de y 4. Entonces vamos a tener 2,8 en y y 4 en x. Y si seguimos más acá, notemos que en y mide 0, no tiene ninguna altura, pero en x va a tener 8,941. Y finalmente 0 entre la banca medios. La banca medía 8 metros. Entonces vamos a tener 0 entre 4. 8 entre 2 es 4. Ahora del lado izquierdo vamos a tener que aquí mide 1 en y 5 en x. Y finalmente en ese punto de acá notemos que tenemos 0 en y porque no tiene ninguna altura, pero tiene una distancia en x de 6,304. Y finalmente es 0 entre banca medios más sobre ancho. El sobre ancho es 1, la banca entre 2 es 4, por lo que será 0 entre 5. Aplicando la regla de las cruces, notemos que vamos a tener esta multiplicación, un medio, y vamos a tener 5 por 0, 0. Entonces no lo colocamos, 6.3 por 1 se coloca, más 5 por 2, más 4 por 2, más 8.9 por 2.8, y 4 por 0 no se lo coloca. Y ahora faltaría restar las que se van a dirigir hacia abajo, pero notemos que todas están multiplicando por 0. Entonces no vamos a colocar nada y el área va a ser igual a 24.67 metros cuadrados. Luego en la segunda sección vamos a realizar el mismo proceso, pues sabemos que las pendientes son iguales a la primera sección y vamos a obtener la misma distancia tanto en y aquí en estos dos triángulos y en estos dos triángulos acá, que va a ser 0,4 y aquí 0,5. Dado aquí existen 3, entonces más 0,4 más 0,4 vamos a tener una altura de 3.8. Y aquí existe 0,5, 0,5, entonces entre este espacio, como mide 3, le restamos estas partes, nos va a quedar que existe una altura de 2. Ahora, para obtener esta distancia a partir de x de ambos lados, debemos trasladar estos triángulos. Vemos, este triángulo lo he trasladado aquí y este triángulo acá.
y nos podemos ayudar de sus pendientes. Tenemos aquí de un lado esta pendiente que va a ser 2/3, pero notemos que si a partir desde este punto vamos hasta acá, va a subir, ¿no? Entonces es una pendiente positiva. Pero esta pendiente de acá, a partir de este punto empieza a bajar, entonces es una pendiente negativa, por lo que al escribir las funciones vamos a tener y2/3 de x positiva. Para esta ecuación de aquí vemos que se va hacia arriba, mientras que la ecuación de acá, además que empieza en -2, ya vemos que tiene un punto en -2, va a disminuir a razón de 0.1. Por otra parte, en el lado de acá tenemos 2/3, pero va a ser negativa, ya que empieza a disminuir, entonces es una pendiente negativa, por lo que su función va a ser -2/3 de x. Y mientras tanto esta de aquí igualmente sigue siendo negativa, ya que sigue disminuyendo, pero empieza en -3,8. Vemos que aquí empieza en -3,8 y termina dándose acá con la primera ecuación. Entonces podemos encontrar este punto de corte en ambas, igualando estas ecuaciones, por lo que vamos a tener una distancia aquí de 2,6 y esta distancia de aquí va a ser de 6,7. Una vez que se ha obtenido esta distancia de x del lado derecho como del lado izquierdo, entonces podemos obtener la distancia de x a partir del eje. Tenemos 5 y acá 2,67, entonces la distancia a partir del eje hasta este punto va a ser 7.608. De igual manera, del lado derecho tenemos 4 más 6, 705 va a ser igual a 10, 705 a partir del eje hasta este punto de acá. Podemos utilizar la regla de las cruces, tenemos 3 y 0, aquí 3 en y va 0 aquí en el eje. Luego del lado derecho tenemos 3,8, aquí una altura de 3,8 y además tenemos una distancia de 4 a partir del eje. Hasta este punto de acá tenemos 0 en ya que si consideramos este terreno, desde aquí tenemos 0 en pero tenemos una distancia de 10,705 en x. Finalmente va 0 entre la banca medios. La banca era 8, entonces será 8 entre 2, 4. Del lado izquierdo tenemos 2 de altura y distancia en x, 5. Y finalmente en este punto de acá tenemos 0 en y, ya que no ha subido nada, pero en x tenemos 7.608 y finalmente 0 entre la banca medios más 1, que será 5. Ahora, aplicando la regla de las cruces, vamos a tener área 1 medio, aquí 5 por 0, no se lo anota, 7.608 por 2, más 5 por 3, más 4 por 3, más 10.705 por 3.8, más 4 por 0, ya no se lo anota. Y si notamos, las que van a restar, todas están multiplicando por 0, entonces no vamos a anotar nada. Y así obtendremos que el área es de 41.45 metros cuadrados. Una vez que hemos obtenido las áreas de ambas secciones, tanto de esta sección de aquí como esta sección de acá, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener un eje que conecta ambas y más o menos será de esta manera el volumen que debemos calcular, ya que tenemos una distancia de 30 metros, están separadas y además esta área de aquí era de 24.67 metros cuadrados, en donde solo había 2 en el eje, y en donde había 3 en el eje era de 41.45 metros cuadrados. Entonces podemos notar que esto se asemeja a un prismoide, por lo que podemos usar esta fórmula de prismoide: área 1 más área 2 entre 2 y todo eso multiplicado por una longitud. Tenemos área 1 más área 2, 24,67 más 41,45 entre 2 y todo eso multiplicado por la longitud que lo separa, que es 30. Entonces vamos a tener un volumen de 991.8, que será la respuesta a este ejercicio.